El título del mensaje simplemente es Distintivos Bautistas. ¿Qué significa ser bautista? ¿Quiénes son los bautistas? ¿Por qué importa siquiera este nombre? Algunos dirían, ¿no es eso divisivo? ¿Por qué no podemos simplemente estar unidos por Cristo? ¿Por qué tener nombres y etiquetas y denominaciones? Quiero decirle que usted debe darse cuenta de algo. Así como nunca habrá paz en el mundo, así como nunca tendremos un mundo sin pobreza y sin hambre, nunca habrá armonía en cuanto a la doctrina. En este mundo nunca lo habrá. O sea que este mundo, dice la Biblia, que es gobernado por el Dios de este siglo. Y Satanás es la causa de división doctrinal, la causa de división y confusión. Quiero que vean 1 Corintios 14:33 en tu Biblia. Quiero que notemos que Dios, nuestro Dios, no es un Dios de confusión. Él es un Dios de orden. Pero la causa principal de la confusión no viene de Dios. 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Pero en 2 Corintios 4, versículo 4, se nos deja saber exactamente quién es el que ciega el entendimiento de los incrédulos, quien está en este mundo causando división en cuanto a su doctrina. La Biblia le llama claramente doctrina de demonios. La Biblia dice que en el mundo hay falsos maestros. Dice la Biblia que hay quienes están buscando llenar su propio vientre y hacen mercado de las cosas de Dios. Créame que esto no es algo que nos gusta a nosotros. Yo quisiera que hubiera armonía entre todos los que supuestamente se llaman cristianos, pero no es así, no puede ser así. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa ceguera es una ceguera de mentira con falsa enseñanza por la idolatría, con falsas enseñanzas de salvación, donde enseñan doctrinas extrabíblicas con una autoridad extrabíblica. Y la meta del diablo es simplemente desviar a la gente de Jesucristo. En Hechos 20:29 nos dice la Biblia que aquí Satanás es el que más que nada utilizó a hombres dentro de la iglesia. Y usted se pregunta, ¿de dónde viene tanta religión falsa? Salieron de dentro de la iglesia. La Biblia claramente lo enseña así. En Hechos 20, versículo 29 al 30, dice la Biblia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, note, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a quienes, a los discípulos. Acompáñenme a Juan capítulo 7, donde vemos que Jesús mismo fue la causa de disensión y división. Jesucristo mismo le advirtió a sus discípulos que Él iba a traer espada. Porque en un mismo hogar, cuando se convierte uno y está dispuesto a seguir a Cristo, el esposo no le va a gustar, a los hijos no le van a gustar. Por eso Jesús dijo, no crean que yo vine a traer paz, sino espada. Habrá divisiones, aún por causa de Cristo, en los hogares. Mayormente entonces en el mundo. En Juan 7:43 dice, hubo entonces, ¿qué cosa? Disensión entre la gente a causa de Él. Vaya a Juan 10:19. Dice la Biblia, volvió a haber, dice ahí, disensión entre los judíos por estas palabras. O sea, las palabras de Cristo siempre traen división. ¿Por qué? Si alguien no habla o no habla conforme a las sanas palabras de Cristo, no debemos oír, dice 1 Timoteo. El cristianismo abunda con una gran cantidad de denominaciones religiosas y organizaciones que han surgido desde la fundación de la primera iglesia del Nuevo Testamento, que fue fundada por Jesús. Y voy a mencionar algunas de ellas, pero no es para que nosotros sintamos mejor, no somos mejor que ellos. Recuerde, el ser bautista no le hace a usted salvo. No tiene que ser parte de una iglesia bautista para ser salvo. No estamos diciendo que tenemos el monopolio ni en la doctrina ni en la fe. Pero como iglesia se nos ha mandado a contender por la fe. Y tenemos que tener postura bíblica. Hace unos meses hubo una contienda en las iglesias bautistas del sur, que es una denominación. Nosotros no somos denominación, somos independientes. Y expulsaron a 3 iglesias porque habían ordenado mujeres para pastorear sus iglesias.
Los bautistas no ordenamos a mujeres. Las mujeres tienen un rol muy importante en nuestras iglesias, pero no como pastoras. Entre ellas es esta iglesia Saddleback, que está aquí bajando el freeway, que era una iglesia fundada por Rick Warren. Y él arduamente defendió una postura antibíblica ante un grupo de 35,000 delegados. Y ese es el problema, que si una organización decide que van a ordenar mujeres, todas las iglesias bajo esa denominación tienen que doblegarse a eso. Por eso la respuesta es independencia. Esta siempre fue la postura de Dios. Entonces, mire, no quiero decir que por ser bautista ya también es buena, eso tampoco. Nada más quiero que usted reconozca, porque nosotros, la Iglesia Bautista Bíblica de Santa Ana, se llama Iglesia Bautista. Hace años, Jesucristo estableció su iglesia. Y la iglesia, yo creo, bíblicamente siempre ha perseverado en la sana doctrina, y se lo voy a mostrar en la Biblia enseguida. Hay quienes enseñan que la iglesia murió y tuvo que haber un resurgimiento de la iglesia. Pero eso no puede ser posible, porque no puede dar vida a algo que está muerto. Tiene que mantener siempre la vida. Una iglesia viva siempre se mantuvo a través de las edades. No creemos que venimos de protestantes, no somos hermanos separados, ni tampoco surgimos de la iglesia católica, ni como algunos piensan que venimos de los menonitas o de Juan Bunyan. Creemos bíblicamente que Dios conservó una línea de creyentes a través de la historia para que conservara la sana doctrina a través de las edades. Por otro lado, cuando usted analiza las iglesias, la mayoría de las denominaciones, organizaciones cristianas, vemos muchas similitudes. O sea, en propiedad, vemos edificios, vemos que tienen asientos, hay un púlpito, se levantan ofrendas. En el programa hay clases bíblicas, algunos tienen escuela dominical, tienen grupos juveniles, tienen guarderías, apoyan misiones. Hay otras que tenemos la alabanza, servicio de adoración, nos enfocamos el domingo en la mañana como el día principal, hay predicación, hay enseñanza, hay oración, hay muchas similitudes. Esto entonces plantea la pregunta: ¿qué hace a los bautistas tan diferentes? ¿Hay alguna diferencia real? ¿O es toda una cuestión de preferencia y gusto? A mí me gusta la iglesia bautista nada más porque es más conservadora, su música es más tranquila, ¿o será por algo más? Hay una gran diferencia, de hecho hay muchas diferencias, aunque son tan externas como orgánicas. Los bautistas son y siempre han sido un pueblo distinto. Y vamos a aprender en estas próximas semanas acerca de los distintivos bautistas. Este mensaje, si yo lo predico en una sola sentada, duraríamos 3 horas, entonces tengo que dividirlo en varias secciones. En primer lugar, quiero que veamos 3 áreas de distintivos bautistas. Hay 3 áreas en las cuales los bautistas se distinguen de otras organizaciones religiosas. Quiero que las vea rápidamente, eso en sus preceptos, su práctica y su pasado. Su precepto es lo que los bautistas creen, su práctica es lo que los bautistas hacen, y su pasado es de dónde vienen los bautistas. En primer lugar, note que es la doctrina bautista. Vaya a 1 Corintios capítulo 1, versículo 17. Históricamente, los bautistas son las únicas personas que consistentemente han puesto, escuche, sangre ante el agua y a Cristo antes que la iglesia. ¿Se escuchó? La sangre antes que el agua, que el bautismo, y a Cristo antes que la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una organización muy fuerte y muy grande llamada la Iglesia Católica, que la iglesia es la que manda y no Cristo. Y hay organizaciones donde enseñan que el bautismo es lo que lava el pecado y no la sangre de Cristo. Entonces los bautistas históricamente han conservado esta doctrina mayormente de la salvación. 1 Corintios 1:17, quiero que note lo que Pablo dice acerca del bautismo. Pues no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar, ¿sino a qué? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El mandato de Pablo era predicar el evangelio, porque así es como la gente se salva. No es por el bautismo. El bautismo es un símbolo de lo que Dios ha hecho por nosotros, que Él murió, fue sepultado y resucitó. En Efesios 1:7 nos muestra claramente que es la sangre de Cristo lo que nos limpia del pecado. Porque si Pablo fue enviado a predicar una salvación por bautismo, entonces tendría que decir, Dios me envió ¿a qué? Bautizar. Pero él claramente hace una distinción de la predicación del evangelio y el bautismo. Le quiero repetir una cosa: ser bautista no le hace salvo. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Sí me está escuchando? Pero
creemos que es una doctrina muy importante, la cual refleja lo que una iglesia bautista ha creído. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. La redención es que Dios nos redimió, nos libró de la culpa, del mal, del infierno, pero dice que lo hizo con su sangre. Vaya a Hechos 4:12, por favor. Nuestras divisiones, o sea, con otras denominaciones principales, no se limitan a los aspectos no esenciales. Hay muchas cosas que no son esenciales. ¿Cómo qué? ¿Cómo se decora? ¿Tienen pantalla o no? ¿Tienen asientos duros o cómodos? ¿Cuántos servicios tienen? Esas cosas no son esenciales. Es más, hay otras cosas que yo diría que no son esenciales. Cuando toman la cena del Señor, si la toman o no la toman, esas cosas no son esenciales, pero hay cosas que sí son. ¿Sabe cuál es la más esencial? ¿Cuál es? La salvación. Estamos divididos en el tema principal, ¿cómo somos salvos? En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo principal en la iglesia bautista. La salvación está solamente en Jesucristo. La salvación no está en sus obras, en cómo me porto, mi conducta, no está en un rito, no está en un sacramento, está en Jesucristo. En Colosenses 2:10 se nos explica claramente que no necesitamos nada más que Jesús. O sea que en Cristo estamos completos. Cualquier cosa que se añada a la salvación se llama eso legalismo. O sea, cuando alguien se adhiere a la ley para ser salvo. Hay otra confusión en este tiempo que hablan de ser legalistas. Le llaman a una persona que tiene principios fuertes bíblicos como legalista. Pero eso es una ignorancia, porque el legalismo viene de aquellos que adhieren a su ley para ser salvos. Se adhieren a la ley para cumplirla, guardarla y así que Dios les salve. Ese es el legalismo según Gálatas, el libro entero de Gálatas. Si usted a veces ve a una persona que tiene principios más fuertes que usted, cualquier persona que viva de acuerdo a santidad, eso no es ser legalista. A veces dices que usted es un fariseo. Usted me insulta a mí llamándome fariseo, porque los fariseos aborrecían a Jesucristo. Los fariseos no conocían la Biblia. Los fariseos seguían leyes que ellos mismos inventaron. Las leyes de las tradiciones de los ancianos eran las leyes que inventaron. Y le inventaron un libro ellos. Y seguían esas leyes de cómo lavarse las manos y cómo hacer esto y aquello. Cuántos pasos podías tomar el día de reposo. Tenían hasta atajos y tenían formas de evadir la ley verdadera. Por eso Jesús le dijo, ustedes invalidáis la ley con vuestra tradición. Una persona vive en santidad, ese se llama ser un hijo obediente, uno que ama a Dios. A la vez no tenemos que mirar hacia abajo ni despreciar a los que no han aprendido. Ese es el problema del cristianismo muchas veces, es que los cristianos somos el único ejército que pisotea a los caídos. En vez de ayudarles y levantarles, empezamos a juzgarles y a criticarles y a despreciarles. Por eso es que a veces nos atacan como gente que sin amor. No vamos a nosotros a hablar de amor y ser tolerantes al pecado tampoco. Ese es otro extremo. Todo amor y todo amor, pero andas mal. Yo te amo, no importa. No, tenemos que estimularnos a buenas obras. Tenemos que también redarguirnos unos a otros y dejar saber que eso no está correcto. Hay un equilibrio necesario. En Colosenses 2:10, ¿estamos ahí? Dice, y vosotros estáis, ¿qué cosa? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Qué tremenda promesa! En Cristo estamos completos, no necesitamos nada ni nadie, estamos completos en Cristo. No necesitamos iglesia, religión, no necesitamos guardar la ley, en Cristo estamos completos. Qué tremenda promesa nos da la palabra de Dios. Por otro lado, los bautistas siempre están dispuestos a encontrarse a la mitad del camino con las otras denominaciones. Recuerde, estamos hablando de dos cosas. ¿Cómo se salva una persona? ¿Y cuál es la otra? El agua, el bautismo. Yo puedo darle la mano a una persona que si yo recibí a Cristo, qué bendición. Pero para poder ser unidos en la iglesia requiere la otra parte. ¿Cuál es? El bautismo. No sabe qué alegría me da cuando camino por las calles evangelizando y les hago la pregunta, si usted llegara a morir ahora mismo, ¿estaría seguro? ¿Iría al cielo con Dios? Me dicen, sí. Le pregunté a un varón, ¿y qué hiciste? Y él me miró y me dijo, nada. Cristo lo hizo todo por mí. Él pagó por mis pecados, derramó su sangre, me dio una tremenda exposición del evangelio, hasta se me rechinó la piel cuando me estaba diciendo eso. ¡Qué bendición! ¿Y sabe qué? Él no era bautista. ¿Es salvo?
Claro que sí. ¿Tiene que ser bautista para ser salvo? No. Pero para ser bautista vamos a llegar a medias con él. ¿Sabe cómo? A medias ahí en el arroyo para bautizarlos. Si usted ha venido a nuestra iglesia y no se ha bautizado, usted tiene que bautizarse en una iglesia bautista. Le voy a explicar por qué. Porque creemos que la doctrina bautista es una doctrina bíblica y habla de la práctica de la iglesia bíblica, la práctica bautista. Vaya a Mateo 28, por favor, y quiero que vea que el enfoque de todas las iglesias bautistas es creer en la Biblia y la gran comisión que Cristo dio. O sea, una cosa que sí nos distingue de muchas iglesias es el énfasis evangelístico de alcanzar al mundo. Es un mandato bíblico. Y miren, si yo menciono lo que hacemos, no es para el desprecio de otros, pero tenemos que reconocer que eso ha distinguido por las edades a los bautistas. El énfasis de evangelizar, de ir y llevar el evangelio, de formar misioneros. ¿Por qué piensa usted que en Estados Unidos hay más de casi 80 millones de bautistas? Muchos, aquí en California nadie conoce a los bautistas, pero usted va allá a Atlanta, va hacia Alabama, y así todos son bautistas. ¿Por qué? Porque hubo un corazón evangelístico de alcanzar a la gente. En los años 1700, un hombre llamado Shubal Stearns fue salvo cuando escuchó a George Whitefield predicar. Whitefield no era bautista, pero él escuchó el mensaje, él creyó el mensaje y se unió a una iglesia bautista. Después, junto con su esposa y su cuñado y su esposa de su cuñado, salieron al norte de Carolina a fundar la iglesia llamada Sandy Creek Baptist Church. Hace unos meses estuve en el norte de Carolina, le pregunté si sabían dónde estaba Sandy Creek y me decían, sí, está como a media hora. Y dije, yo quiero ir a ver esa iglesia, ese edificio ya es un museo. Pero esa iglesia, en un lapso de 20 años, envió a 100 iglesias. Y esa iglesia, 100 iglesias, en un lapso de 50 años, enviaron a 5,000 iglesias. O sea, por eso le llamaban el cinturón bautista. Porque eso siempre ha sido el anhelo y deseo de las iglesias bautistas. La iglesia bautista promedia planta 10 iglesias en su vida. Las otras no. Las otras se mueren. Es por eso que sigue y sigue y sigue. Hay explosión ahorita en países como México, Centroamérica, Ecuador, Argentina, de iglesias bautistas, porque eso ha sido la comisión de los bautistas. Es llevar el evangelio a toda criatura. En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, note, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enfoque las iglesias bautistas han tenido? Que es la gran comisión. Note que aquí el bautismo, que es el gran distintivo, yace en el centro de su gran obra. Porque para bautizarlos, ¿qué tienen que hacer primero? Tienen que ir a predicarles. Ya los enseñan el evangelio, reciben a Cristo. ¿Qué sigue? Ser bautizados. Y después de ser bautizados, ¿cuál es el siguiente paso? Enseñarle todas las cosas. Eso es el discipulado. ¿Para qué? Para que hagan lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Les toca ahora a ellos ir a predicar el evangelio. Si vemos el círculo bíblico, ahora no solamente los bautistas lo hacen y los vamos a hacer, pero estamos mirando que los bautistas, ese era su enfoque. Ese debe ser su enfoque. Seguir predicando la palabra de Dios es la práctica bautista. Enseguida quiero que vea la historia bautista. Vaya primero de Juan 2:19, por favor. Los bautistas no reclaman afinidad histórica con los católicos o protestantes. A veces la gente dice, nosotros somos protestantes, somos parte de una reforma de los luteranos o de los presbiterianos, pero los bautistas nosotros no nos identificamos ni con la reforma ni con los protestantes que se apartaron, porque no hubo nada que reformar, todo estaba bien, no hubo nada que cambiar. Y todos aquellos que se reformaron trajeron con ellos prácticas. Y esas prácticas, como bautizar a niños, todavía lo practican. Mi hermano fue bautizado en la iglesia presbiteriana. Trajeron prácticas utilizando palabras como sacramentos. El casarse aún es llamado sacramento en algunas denominaciones.
Entonces, históricamente los bautistas siempre se han separado, siempre fueron aparte de estos grupos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este pasaje habla de doctrina, dice de aquellos que eran falsos maestros, anticristos. Estaban dentro de nosotros. Tal como dice Hechos, que eran parte de la iglesia, del grupo, y de dentro de esa iglesia salieron hombres vestidos de ovejas y arrastraron a muchos discípulos. Y eso es lo que pasa cuando una iglesia se aparta de los distintivos bíblicos, se empieza a convertir como las iglesias paganas, adaptando cualquier cosa, celebrando cualquier cosa, permitiendo todo en las iglesias. ¿Por qué? Porque lo que les hace falta es aferrarse a la Biblia, y cuando uno deja la Biblia va a recibir cualquier cosa y se va a moldear a cualquier otra cosa. ¿Sí me estoy explicando? Vaya a Efesios 3:21, quiero que vea conmigo que los bautistas creen que en cada época, desde los días de Cristo y los apóstoles, ha existido iglesias bíblicas nuevas testamentarias, iglesias que han mantenido la misma fe bíblica y orden de los bautistas creyentes de la Biblia al día de hoy. Le vuelvo a repetir, algo muerto no puede dar vida a otra cosa. Entonces no puede decir que se murió la iglesia y resurgió una reforma. No puede. Tiene que haber mantenido siempre vida los que dan vida. O sea que solamente un salvo puede guiar a otro a Cristo. Una persona incrédula no puede tomar la Biblia y leerla y ser salvo. Así no funciona. Bíblicamente vemos los ejemplos que solamente aquellos que creen en Cristo pueden guiar a otro a Cristo. Entonces, si se acabó esa línea de gente salva, ¿cómo pudo resurgir? ¿Sí me estoy explicando? Quiero que vea lo que dice Efesios 3:21. Aquí habla de la perpetuidad de las iglesias. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. ¿Por cuándo? Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Este pasaje es una promesa que siempre va a existir la iglesia de Cristo. O sea que no hubo un tiempo donde dejó de existir la iglesia. Porque dice la Biblia que la gloria de Cristo va a ser siempre en la iglesia por todas las edades. Le voy a leer lo que dice al final de Mateo 28:20. Recuerde que Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios le dio a su iglesia. Si Él había dejado a su iglesia, entonces no fue hasta el fin del mundo. Es más, hay otro pasaje que dice que ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No puede la iglesia haber detenido. No pudo haber la iglesia derrotado. No podrían haber acabado con la iglesia. Bíblicamente, históricamente, no sucedió y vemos estas promesas en la Biblia. Vaya a Hechos 8, versículo 27. Y hermanos, allá atrás no lo tengo ahí en su bosquejo. Si me acompañan a Hechos 8, 27. Hermano Jorge, ¿puedes venir para acá, por favor? Hechos 8, vemos el ejemplo de el etíope, que era un funcionario de una mujer muy importante. ¿Estamos ahí? 8:27 dice, entonces, hablando de Felipe, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Note esta frase, note lo que dice. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no? ¿Si alguno no qué? Me enseñare. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Tú eres el eunuco. Y el eunuco tenía la palabra de Dios. Conocía a Dios, fue a adorar a Dios, estaba leyendo el Evangelio. ¿Lo entendía? Claramente dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien enseñe? Y estaba Felipe en Samaria y le dice Dios, vete hacia el desierto, y se encuentra entonces con un carro, quizás era un carro que tenía apariencias de una reina realeza, y le dice, acércate a ese carro. Está leyendo. Lee en voz alta. No sabe leer. Y él escuchó, dice la Biblia, que estaba leyendo el libro de Isaías. Y le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees?
¿No entiendes el español? No lo estaba diciendo si no entendía el lenguaje. Él no entendía el mensaje. Miren, no hay ni una persona en la Biblia, aparte del apóstol Pablo, yo creo, que fue salvo sin el instrumento de otra persona, sin que otra persona Dios la mandara o usara. No hay nadie. Los ángeles no predicaron el evangelio. Cuando Cornelio estaba orando, el ángel se le apareció a Cornelio, pero no le predicó el evangelio. El ángel le dijo, ve y busca a Pedro. Dios le dio ese trabajo a la gente. Entonces, si la iglesia un día dejó de existir por la corrupción, y ya no hubo iglesia por edades, según algunos cuentan, entonces, ¿de dónde viene una persona a conocer a Cristo? Él no tiene la mente de Cristo, por lo tanto, no puede comprender el mensaje de Cristo. La Biblia nos enseña claramente que ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dice la Biblia que somos embajadores enviados en nombre de Cristo, y los hombres, mujeres que predicamos el evangelio somos instrumentos, somos siervos por los cuales la gente cree. Si no se predica el evangelio, dice, si vuestro evangelio está encubierto, o sea, si no lo predicas, entre los que se pierden está encubierto. Hay cierta responsabilidad personal de llevar el evangelio. Por lo tanto, si dejó de existir la iglesia y los predicadores, entonces, ¿cómo escucharon ellos? Es imposible. Entonces, lógicamente, significa que siempre tendría que haber una iglesia predicando la verdad. Toma asiento, hermano. Y yo me atrevo a decir con toda valentía que fueron nuestros antepasados bautistas. Históricamente, dice algunos, pero ustedes, ¿cómo saben? Hay museos enteros, hay historiadores que han escrito libros y volúmenes, y a veces dice, es que los escolapios de hoy no vivieron hace años, cuando hace años se escribió acerca de ellos. Hubo una gran inquisición. Un hombre llamado Agustín escribió un libro que se llamaba La Ciudad de Dios, donde ellos creían que la iglesia, que en aquel tiempo no se llamaba aún católica, iban a llevar adelante el reino en la tierra. Por eso se estableció la ciudad del Vaticano, que era la ciudad de Dios. Y ellos decían, para que la gente nos obedezca, tenemos que regir con vara de hierro. Y ellos pensaron que entraron en el milenio. En 1000 años, donde la iglesia regía con vara de hierro, doblegaban a cualquier persona que no creía, mataban a aquellos que volvían a bautizarse. Y por 1000 años esta iglesia mató a mucha gente. Los bautistas nunca han matado ni a una sola persona. ¿Por qué sucedió todo esto? Por una confusión, por falsa enseñanza y falsa doctrina. Donde usted y yo tenemos que reconocer las promesas de Dios históricamente y bíblicamente, que las iglesias de Dios siempre iba a permanecer por todas las edades. Mire por favor 1 Corintios 11:26. Le estoy mostrando pasajes, por ejemplo, le mostré Efesios 3 y Mateo 28:20, promesas que Dios dice que por todas las edades y por todos los siglos iba a estar su presencia. Pero también se les dio ordenanzas a las iglesias hasta que Cristo venga. 1 Corintios 11:26, estamos ahí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Significa que esa ordenanza siempre ha estado ahí y va a estar ahí hasta que Cristo venga. Vimos entonces, en primer lugar, las 3 áreas de distintivos bautistas. Recuerde que son sus preceptos, su práctica y su pasado. Pero en segundo lugar, queremos ver los distintivos bíblicos de los bautistas. Los bautistas se distinguen, y hay una escritura que articula las doctrinas definitorias de una iglesia bautista en Efesios 4. Vaya a Efesios 4, por favor. Y esta escritura aborda la unidad esencial necesaria para cualquier iglesia bautista, para que cualquier iglesia bautista funcione como el Señor lo ha previsto. Ahora, dentro de la comunidad bautista, las personas son diferentes, las culturas son diferentes, y sus iglesias son todas diferentes hasta cierto punto. No hay una iglesia monolítica. Dicen, bueno, yo fui a una iglesia bautista y es diferente a esta. Es que hay muchas diferencias, va a haber muchas diferencias siempre. Llegó un misionero, bueno, era un nativo de India, un hermano de la India, y él me contaba, en su iglesia no había instrumentos. No usaban ni un solo instrumento y no había sillas. La gente se sentaba en el piso. Esa era su cultura de ellos. Entonces él se le hacía raro
venir a nuestra iglesia y mirar así asientos y sillas. Y decía, ¿por qué dan sillas? ¿Por qué ponen sillas? Bueno, para que la gente se siente y la gente se va a dormir. Allá no queremos sillas. Sigue siendo bautista, pero su práctica es diferente. ¿Sí me estoy explicando? Nosotros no nos enojamos o nos metemos en problemas con personas que les gusta usar guitarra, porque hay iglesias bautistas que dicen no debes usar guitarra. Otros tienen grupos de como unas 20 guitarras. Yo creo que suena bonito. Esa es mi opinión. Pero hay quienes dirían, no debe haber guitarras en la iglesia. Y cuando ven esa guitarra ahí ya nos dicen que somos herejes. Y enseñan que si vas a tocar la guitarra tienes que hacerlo sentado. Por eso se hizo esta curva. Y dicen, así tiene que ser. ¿Ve? Para eso es. ¿Sí vio? Yo no sé, a mí no me interesa. La verdad, esas cosas no son esenciales. ¿Sí me estoy explicando? Alguien me dijo que pintando el cielo negro, eso no es de Dios. O el techo negro. Y nosotros lo pintamos porque estaba horrible. Que se mire más blanco sería mejor, pero a veces que eso es lo más práctico para nosotros. ¿Sí me estoy explicando? No vamos a pelearnos por esas cosas. Hay iglesias que no requieren a sus líderes siervos que se vistan de una forma. Mire, eso no le hace salvo a nadie. Y no lo tiene que hacer. Haga lo que Dios le dirija a hacer a usted. Que Dios se lo ponga en su corazón. Pero aparte de ellos, Dios se lo pone en el corazón de su pastor. Y me dicen, ¿por qué hace esto, aquello? Hay un pasaje, Hebreos 13:17, mira, soluciona todo. ¿Cuál es? Obedecer a vuestros pastores. Oye, ¿por qué esto? Hebreos 13:17. Oye, ¿por qué nos reunimos los martes al discipulado? Hebreos 13:17. Oye, ¿por qué vamos a ganar almas acá? Hebreos 13:17. Es como diciendo, hijos, obedecer a vuestros padres. ¿Y por qué tengo que levantarme a las 6 de la mañana? Hijos, obedecer al Señor a vuestros padres en. ¿Por qué no puedo ponerme esa ropa? Hijos, obedecer a vuestros padres en. Ese versículo elimina todos los problemas. De igual manera en la iglesia. No le hace salvo, ni le hace más santo, ni le hace tampoco mejor. Porque yo estoy seguro que simplemente son trapos y los trapos no traen bendición. Lo que trae bendición es el corazón de uno. Que Dios vea nuestro corazón. Efesios 4, estamos ahí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta escritura aborda la unidad esencial necesaria para que cualquier iglesia bautista funcione. Sin embargo, hay algunas doctrinas esenciales que los bautistas y las iglesias bautistas deben mantener si van a llevar honestamente ese nombre. Y vamos a analizar estas cosas que vimos, los distintivos bíblicos de cualquier iglesia. Estas son marcas y son requisitos irreducibles para la unidad interna de una iglesia en particular. Note que dice un cuerpo. Un cuerpo se refiere a la naturaleza de una iglesia. La iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Le voy a leer, no tiene que ir allá en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta es una asamblea local, visible y tangible de creyentes bautizados. No creemos que existe una iglesia universal o invisible. Existe la familia de la fe, donde todos somos de una misma familia, no importa si somos de aquí, de este otro país o en otro lado del continente. Pero las iglesias bíblicas todas eran locales. Decía la iglesia que está en la Odisea, la iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Filipos, en Macedonia. Usted puede ver en la Biblia claramente que Dios habla de iglesias locales, visibles. Pablo decía, quiero ir a verlos. ¿Por qué? Porque si no voy a verlos, pues no puede ser simplemente una iglesia invisible, donde todos somos parte. Y eso suena muy bonito. Entonces la gente lo hace para no hacerse responsables a un cuerpo. Vemos ahí en segundo lugar, es un espíritu. Eso es lo que da vida a una iglesia. Primera de Juan 4:6, quiero que me acompañe allá, por favor. El espíritu, o aquí se refiere al espíritu de verdad. O sea, ¿qué es el espíritu de verdad? Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de ¿qué? De verdad y el espíritu de error.
Este es el Espíritu que mora en cada iglesia. En Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Hechos 4:31 se nos enseña que el Espíritu empodera a la iglesia. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es el Espíritu el que obra a través de la iglesia. Lo vimos en el ejemplo de Felipe. En Hechos 8:29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. En Hechos 13:2 dice, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En Hechos 13:4 dice, en ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo dirige su obra a través de la iglesia local. En Hechos 20:28, acompáñenme allá por favor, quiero que vea que es el Espíritu Santo el que establece pastores sobre las iglesias. Gente a veces pregunta, ¿de dónde vienen los pastores? Los pastores, según la Biblia, son establecidos por el Espíritu Santo a través de la iglesia local. Una persona no puede decir, yo voy a hacerme pastor. Así no es como Dios lo estableció. Bueno, es que aquí no me gusta y voy a llevarme a 3, 4 hermanos de aquí y empezar nuestra propia iglesia, Iglesia Bautista División. Eso es algo muy horrible y es algo que sucede muy a menudo. Es más, yo me atrevo a decir en la experiencia que he estado aquí en California, más de la mitad de las iglesias empezaron por una división. Empezaron porque no estaban de acuerdo con algo y decidieron salirse y llevarse un grupo arrastrándose a la gente. Mi querido amigo y hermano, quiero decirle que es un grave peligro no solamente para el que está dividiendo el cuerpo de Cristo, pero para aquellos que van siguiendo a aquella persona. Algunos dicen, pero nos quedamos sin nada, ¿qué hacemos? Ore a Dios y busque un lugar. Bueno, usted ya está aquí, qué bendición. Pero hay quienes nos escuchan, dicen, no tenemos dónde ir, no hay una iglesia cerca, tiene que orar y tener que manejar horas si es necesario. Nos pidieron ayuda, queremos una iglesia cerca de nuestra casa. Y buscamos media hora. Dije, qué bendición. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Está muy lejos. Está muy lejos. Tenemos que aprender a buscar una iglesia, cerca de la Biblia, no cerca de mi casa. Y si tengo que manejar 1 hora, 2 horas, 3 horas, así sea. Será el colmo que yo hasta 1 cuadra y no venga a la iglesia. ¿Están conmigo? ¿Sabe qué haría yo? Si no hay una iglesia, yo me traslado. No es tan difícil, me muevo. Si yo viviera en un pueblo ahí, yo recibía al Señor y vengo y no hay iglesia aquí, pues yo no me quedo allí. Yo no comprendo por qué hay gente que se queda y no hay iglesia y ahí se queda. Se conforman porque aquí hay un trabajo. Mire, más importante que su trabajo y su vivienda es una iglesia local. ¿No están de acuerdo conmigo? Y no cualquiera puede decir entonces, ya soy pastor. Aquí hemos enseñado bíblicamente de dónde vienen los pastores. Iglesias establecen pastores. Pastores entrenan y envían pastores. Y tienen que ser hombres que han sido probados, capacitados. Hay calificaciones necesarias para un pastor, según 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. La Biblia claramente indica lo que se espera de un pastor. ¿Por qué? Porque si él no ha llegado a esa madurez, cuando esté él ya en ese ministerio, como no está bien plantado, es un neófito, dice la Biblia, va a caer en descrédito del diablo. Fácilmente va a ser desviado, desanimado, empieza a torcer la Biblia, como no la estudia, no la conoce, consigue libros y muchos se han desviado porque no están bien plantados. Le digo a los muchachos, ¿quieres predicar? Lee la Biblia por lo menos unas 3 veces de pasta a pasta para que empieces a predicar. ¿Quieres predicar? ¿Evangelizas? ¿Tienes amor por las almas perdidas? ¿Cuánto de tu tiempo has invertido en alcanzar a los perdidos? Todos los llamados en la Biblia para ser ministros tiene que ver con predicar el Evangelio. Cada uno de los llamados. ¿Quieres ser pastor? Lee la Biblia unas 10 veces. Memorízate 1 Timoteo, 2 Timoteo y el libro de Tito, las 3 epístolas dedicadas a pastores. Y cuando tengas ya ese firme fundamento bíblico, mira, lánzate a predicar, porque todo lo que sale de tu boca va a salir de tu corazón. ¿Y qué está en tu corazón?
la palabra de Dios. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza a los que contradicen. Oh, qué bendición es cuando hay hombres, mujeres que tienen la palabra de Dios en su corazón. Pero mire, es el Espíritu Santo entonces el que establece a esos pastores. Hay algunos que no van a ser enviados y se enojan. ¿Por qué nadie me quiere enviar? Porque es el Espíritu Santo el que organiza, el que mueve y el que toca los corazones. Y algunos no entienden eso y andan brincando de iglesia en iglesia, buscando que alguien los apruebe, que alguien ponga sus manos, que alguien les envíe. No lo tiene que hacer eso, simplemente sujétese a Dios, crezca, y si usted no califica, no califica. Sea un buen asistente, sirva a Dios en su iglesia local. Pero algunos se aferran, pero desconocen que no es el hombre el que envía. ¿Quién es? Dios es el Espíritu Santo. Hechos 20:28, estamos ahí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, note, en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos. Este es el título de un pastor, mire, para apacentar, o sea, para ser pastor de la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Por eso se le llama un administrador, uno que está puesto como el encargado de una iglesia, y la iglesia no es mía. Yo como pastor, yo soy dueño de esta iglesia. ¿Quién es dueño de esta iglesia? Cristo. Él la ganó con su propia sangre. Yo soy el obispo, significa el que se pone como el supervisor. Mi trabajo es administrar y agradar a Dios. Ahí tengo yo su palabra enseñándome lo que tengo que hacer en la iglesia y cómo debo tener los programas y cómo predicar y cómo organizar y cómo liderar. Yo le doy cuentas a Dios con mucho temor y temblor, sinceramente, porque la iglesia es de Cristo, la cual Él ganó con su sangre. Pero es el Espíritu Santo el que establece a los pastores. El Espíritu Santo da dones a cada miembro. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un espíritu. Vimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Vaya a Tito 2:13, por favor. La esperanza es la expectativa de la iglesia. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la venida literal, personal, corporal, eminente y premilenial de Cristo. Y un día Cristo volverá por los suyos. Cristo no ha llegado, como algunos han enseñado. Ni tampoco creemos que Cristo va a venir en espíritu. Va a venir de una manera literal, personal y corporal. Enseguida vemos un Señor. Un Señor es la gobernanza de cada iglesia. Ya leímos lo que dice Colosenses 1:18, se lo vuelvo a leerse, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza significa que es quien la dirige, es el jefe de la iglesia. Enseguida vemos una fe. Esta es la doctrina de la iglesia. Acompáñame a Judas, versículo 3. Los bautistas creen solo lo que enseña la Biblia. Los bautistas no tienen un credo de autoridad extrabíblico. La fe bautista es aquella que fue entregada una vez y para siempre a los apóstoles y a los profetas del Señor Jesucristo. O sea, cuando usted viene a la iglesia, aquí no le pedimos que usted adopte un credo y que lo repita, lo memorice. No, usted simplemente debe tomar la Biblia como su autoridad y decir, yo creo lo que dice la Biblia. En Judas, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, ¿por qué cosa? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada la fe? Una sola vez. Y cuando se dio una sola vez, ya no se añade más. No podemos seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo que hubo un concilio y otro concilio y se le añadió y hubo cambios. No, la palabra de Dios claramente nos dice que esta fue una vez dada. Una fe, un bautismo. Vaya a Juan 3:26, por favor. Eso habla de las ordenanzas de la iglesia. Los bautistas aceptan el bautismo de Juan, el Bautista, y algunos preguntan, ¿y quién mandó a Juan? ¿Usted sabe quién mandó a Juan? Bueno, mire Juan 3:26, estamos ahí. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo,
no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde recibió entonces Juan su bautismo? Del cielo. Dios le dijo a Juan que bautizara. Juan es el precursor de Cristo. Juan es el primer predicador del Evangelio. Dice la Biblia que desde los tiempos de Juan es cuando ellos empezaron a hacer la obra de Cristo. Los requerimientos para los apóstoles eran desde el bautismo de Juan. Y los apóstoles se bautizaron todos bajo el bautismo de Juan. Quiero que vea el capítulo 4, Juan 4:1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, ¿y qué hace? Bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba, sino ¿quién? Sus discípulos. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Quién bautizó a los apóstoles? Juan. Y ahora Jesucristo empieza su ministerio y ahora Jesús empieza a bautizar. Pero no Jesús, sino sus discípulos. ¿Y qué va enseguida? Bueno, enseguida vemos que ahora Jesús envía a los apóstoles a predicar el Evangelio y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Romanos 6, por favor. Entonces, ¿dónde empezó el bautismo? ¿Con quién? Con Juan. Después Jesús empezó a bautizar y cuando Él se fue, dejó la ordenanza a su iglesia que bautizara. El bautismo es la inmersión en agua de un creyente. Es para representar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Esto es por autoridad de la iglesia. Ahora mire su significado. La palabra bautizar en griego viene de baptizo, que significa sumergir, inmersión o sumergir completamente. Literalmente significa sumergir una cosa bajo el líquido. Y eso es lo que estamos observando, el modo de bautismo. No es aspersión, no son unas gotitas, no es una botellita de agua, un vaso. Es sumergir completamente. Estamos observando. Ahora mire, vamos a ver el simbolismo en Romanos 6, versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué dice ahí? Sepultados juntamente con Él. Este bautismo no es bautismo en agua. Ese es el simbolismo espiritual, la posición del creyente. Cuando Cristo murió, murimos con Cristo. Cuando Cristo fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Y cuando Cristo resucitó, resucitamos con Él. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Dice de nuevo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vaya a Colosenses 3:1. Quiero que analicemos que esto que acabamos de leer no es el bautismo en agua, porque dice somos sepultados. Y ahí viene entonces lo que hacemos con la gente, con la persona, es que se sumerge debajo, es como sepultarlo debajo. Sepultar significa enterrar completamente. No puede entonces simbolizar aspersión o nada más mojar la cabeza. Porque cuando una persona sepulta a otro, no entierra nada más la cabeza, todo el cuerpo. Entonces bautizar significa sumergir todo el cuerpo, completamente. En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis, ¿qué cosa? Resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, aquí está un bautismo para mantener la unidad y el vínculo de la paz. No se puede aceptar entonces todos los bautismos. Recuerda, hay un proceso también del bautismo. Tiene que ver el candidato apropiado. Una persona que ha recibido a Cristo y ha entendido la salvación por fe. La persona que aplica el bautismo debe ser también salvo y bautizado, el administrador correcto. Y no solamente el administrador, ahora es la autoridad correcta. ¿Cuál es la autoridad? La autoridad de la iglesia local, la sana doctrina y la enseñanza bíblica. Y nosotros como bautistas, escuche, no aceptamos diferentes bautismos como cristianos válidos. Solamente aceptamos el bautismo bautista. Eso no le hace salvo a usted. Estamos diciendo que usted no va a ser salvo.
Pero si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia bautista, usted debe bautizarse en una iglesia bautista. Y no vamos a doblegarnos de eso. No vamos a tolerar cualquier otro bautismo. Escuche, no lo vamos a aceptar. Usted tiene que aceptar nuestra postura, que es bíblica, con defensa y escritural, porque todo eso se trata de la doctrina, de eso se trata todo. De hacer las cosas en la unidad de la fe, la unidad, el vínculo de la paz, un bautismo. Y por último, un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Acompáñeme a Juan, capítulo 1, versículo 12. La única manera, o sea, esto habla de la membresía de una iglesia. La única manera en que alguien puede tener a Dios como su Padre es ¿cómo? Es nacer de nuevo, es recibir a Cristo, ¿correcto? Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está enseñando este pasaje? ¿Está enseñando que solamente Dios elige o escoge quién va a ser su hijo? No. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, le dio la potestad, la autoridad, el poder de ser sus hijos. Y este pasaje indica que los que no son engendrados de sangre, es decir, no es por linaje humano. No puede una persona decir, ya nací a un creyente cristiano, ya soy cristiano. No. Cada una de mis hijas tiene que tomar su propia decisión para recibir a Cristo. No son engendrados de sangre. Después dice, no es de voluntad de carne. Es decir, no es por las obras. La voluntad de la carne es que yo voy a salvarme en mi carne. Tampoco es por voluntad de varón. Es decir, a través de una autoridad como un sacerdote o un pastor que le diga, yo te hago a ti salvo. No, es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es a todo aquel que en él cree. En Gálatas 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que creamos en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, usted es hijo de Dios. Y así podemos decir, tenemos un Dios y Padre. No hay tal cosa que dame la mano y mi hermano serás. Tiene que haber una misma fe, un mismo evangelio. Tenemos que creer en Jesucristo y así somos hermanos en Cristo. Ahora le vuelvo a decir, todo lo que hablé ahorita, lo único que importa, lo más importante es que cree en Jesucristo. Que no esté dependiendo de sus obras, que no esté tratando de ganarse su salvación. Pero más allá, ser una iglesia bautista es una postura doctrinal con los distintivos que nos distinguen de cualquier otra iglesia en nuestros preceptos, en nuestra práctica y en nuestro pasado. Y no es una cosa que la tomamos a la ligera. En estos tiempos, más que nunca, yo estoy seguro que las etiquetas importan. En este tiempo, más que nunca, debemos identificar qué tipo de iglesias hay. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros simplemente creer que todo lo que brilla es oro y todo lo que se llama cristiano es cristiano. Que el Señor nos guarde de no desviarnos de la verdad. El bautisterio está listo. Si alguien necesita pasar a ser bautizado, tenemos las batas, tenemos toallas, tenemos todo listo. Lo único que falta es su disponibilidad. Los bautistas siempre han defendido una membresía de creyentes bautizados. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Continuamos la próxima semana con los distintivos históricos de los bautistas. O sea que los bautistas se adhieren a la verdad y no a la tradición. Los bautistas creemos en elección personal y no coacción. Y les animo que sigan viniendo entonces a esos estudios las próximas semanas. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. La bendición que nos das de reunirnos, Señor, para poder analizar las Escrituras y poder nosotros, Señor, tener una postura firme en la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra se nos dio y no debe haber confusión, porque tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía, nos orienta y a la vez, Padre, tu palabra nos guía siguiendo a Jesús, llevando adelante su misión. Que nuestra iglesia pueda siempre mantenerse firme y que no sea malinterpretado que lo que hablamos viene de un corazón contencioso o queremos ser soberbios, sino que reconocemos que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a seguir creciendo, manteniendo la unidad de la fe y el vínculo de la paz. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.